Gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy nos reunimos en torno a un conjunto de piezas gráficas muy interesantes diseñadas para el film La Odisea, ¿sí?, de Christopher Nolan. Y me parece muy lindo que veamos algunos aspectos de esta película. Este video no tiene spoilers, no te preocupes, no te voy a spoilear nada, pero te voy a contar una mirada distinta de lo que ha sido ver esta película, a ver qué opinas, y te voy a ir contando paso a paso, así que quédate, veamos el contenido juntos y ojalá te guste. Bueno, he tomado específicamente el material que se encuentra en estas dos páginas web que son oficiales, porque ya en este momento la película está en los cines y evidentemente empieza a surgir muchísimo material y no sabemos qué origen tiene, pero bueno, por eso te digo, si quieres ver información más específica, podés entrar a estas webs y ahí te vas a encontrar con cuestiones oficiales, ¿no? Así que bienvenidos entonces a este video y te aclaro cuáles son mis fuentes. Bueno, acá tenemos la presentación de los actores. Pueden ver que es un elenco enorme. Esta es una foto de la agencia AP y ha habido mucha, por supuesto, en el inicio, antes del lanzamiento de la película, hubo mucha, digamos, polémica con la elección de los actores, etcétera, para una historia que realmente es genial y nos atraviesa enormemente. Ya vamos a ver por qué. Así que bueno, no voy a entrar en esas polémicas. Yo fui a ver la película y ahora les cuento mis ideas sobre este asunto. Fui al cine, a un cine tradicional, digamos, y me encontré con este display, y ya que hablamos de gráfica en el canal y de diseño en el canal, miren la relación de tamaño del display de la Odisea en relación, por ejemplo, a otros displays que son más pequeñitos, ¿no? El display de la Odisea, como ven acá, es un panel armado de 4 paños sencillos de cartón, pero que permite esta idea circular del espacio, ¿no? Es una de las opciones de imágenes horizontales que se presentan para exponer la película. Acá ven. Bueno, acá lo pueden ver más precisamente cómo son bloques, ¿sí?, de cartón que se doblan, están impresos y se doblan sobre sí mismos y constituyen realmente una escena, un escenario enorme en el cual te podés ubicar para hacerte fotografías, y eso fue lo que hice para que vos vieras el tamaño real, ¿no?, de este display. Los displays son, digamos, desarrollos caros, pero bien importantes en las salas de cine. Es muy hermoso ir al cine tradicional. Sigan yendo al cine tradicional. El cine tradicional te da una experiencia única y esta es una película de 3 horas que vale la pena considerar. Bueno, fíjate las distintas tomas de ese mismo display. O sea, te permite unas vistas de la imagen que ya te va planteando cuál es el ambiente, cuál es el tema. Y evidentemente es una película que habla de una historia épica. Bueno, la Odisea fue compuesta en la antigua Grecia entre el siglo 8 y el siglo 7 a.C. Esto es importante para que comprendas que esta composición fue atribuida a el griego Homero, pero no hay pruebas de que lo haya escrito Homero, ¿no? Pero sí sabemos que es una de las grandes obras de la historia de la literatura occidental por todo lo que cuenta. Es un poema épico, ¿sí?, que narra el regreso accidentado del personaje Odiseo o Ulises, lo vas a encontrar de ambas formas, que era el rey de Ítaca, a su hogar, ¿no? Finaliza la guerra de Troya, donde él participa, ya te voy a contar cómo, y él vuelve a su hogar. Y esa vuelta, ese viaje, es la gran temática paraguas de esta historia. Yo te voy a contar lo básico de la historia sin spoilear, porque realmente es una historia clásica y vale la pena, ¿no?, ver esta interpretación. Bueno, es un poema épico que narra este regreso, ¿sí?, de Odiseo a Ítaca, ¿sí?, como rey, por supuesto. Bueno, este género épico es muy particular, ¿no? Es un tipo de poesía que cuenta grandes hazañas de héroes y de dioses, y la obra se divide en 24 cantos, ¿sí? Yo te la voy a mostrar estructurada en 3 grandes partes, sin mostrarte los detalles, pero para que vos vayas viendo también las imágenes. Las imágenes de esta película son impresionantes, han sido creadas
en su mayoría sin efectos digitales, y eso las hace súper poderosas, ¿no? La primera parte de este enorme poema es lo que llamamos la telemaquia, que son los cantos que van entre el 1 y el 4, que es la historia que comienza con Telémaco, que era el hijo de Odiseo, ¿sí?, quien había crecido en Ítaca, viendo cómo en su casa llegaban todo el tiempo pretendientes de su madre a querer ocupar el trono, y por las leyes del momento de hospitalidad, ella, que era Penélope, no podía echarlos, ¿sí? Pero bueno, tenía que darles alimentos, etcétera, y hacían festines permanentemente, esperando a que Penélope decidiera no esperar más a Odiseo y eligiera entre ellos a alguien para continuar en el poder, ¿no? Entonces, frente a esta situación de Penélope esperando, que a su vez Penélope teje, y eso es bien interesante porque se supone que cuando ella termine el tejido va a elegir a alguno de esos pretendientes y bueno, resulta que de noche ella desteje para evitar llegar a esa elección, esperando a Odiseo. Todas estas son metáforas. Tenés que pensar en la cantidad de ejemplos para la vida cotidiana que tenés de esto, ¿no? Entre el primer ejemplo que se te tiene que ocurrir es que la vida es un viaje como el de Odiseo, ¿no?, donde hay de todo. Entonces, bueno, Telémaco, frente a esta situación, el hijo de Odiseo, y no teniendo ninguna noticia más que fake news, entre comillas, porque lo que le llegaban eran noticias que no se conocían si eran reales o no de su padre, él decide salir. Entonces hay dos viajes a la vez, el viaje de Telémaco que busca a su padre, y luego vas a ver que Odiseo decide volver. Entonces hay dos viajes a la vez, uno saliendo de Ítaca y otro volviendo a Ítaca, con el fin de encontrarse, ¿no? Esa historia es lo central de la primera parte. En la segunda parte ya tenés el planteo de que Odiseo regresa en los cantos quinto a séptimo, ¿sí? Él estuvo cautivo durante 7 años por una ninfa, que es Calipso, ya la vas a ver, y bueno, parte de su viaje está marcado por la ira de Poseidón, que es el dios del mar. Bueno, hay una serie de situaciones. Lo que sucede con Odiseo es que la vuelta a su hogar está marcada por una serie de situaciones que son increíbles. Estas situaciones, que en realidad son todos mitos planteados y cuentos planteados en torno a las desgracias que vive Odiseo, en cada una de ellas podés encontrar historia y podés encontrar metáforas enormes. Se enfrenta con el cíclope de un solo ojo, que se llama Polifemo. Se enfrenta, digamos, también con las sirenas, pasa por el peligro de las sirenas, va perdiendo a sus compañeros y a los que lo apoyan, ¿no?, que son sus seguidores. Todo eso genera mucha ansiedad y todo eso está muy bien plasmado en la película. ¿Qué pasó con Odiseo? Odiseo, bueno, en general podemos decir que Odiseo fue quien pensó la estrategia del caballo de Troya, ¿sí? Y eso significó ganar la guerra de Troya. Eso te lo digo porque eso pesa mucho en este personaje, ¿no? Ahora vamos a seguir con ese tema y te voy mostrando imágenes que son bellísimas, son verdaderas pinturas de la película, ¿no? Y la tercera parte, que es la venganza y el reencuentro, que son los cantos que le siguen, donde, bueno, Odiseo llega finalmente a Ítaca, y no te voy a contar más porque lo tenés que ver, pero, bueno, ahí suceden hechos particulares. Odiseo no llega como rey, sino que llega como mendigo, a propósito, para ver qué estaba sucediendo en su casa, y efectivamente allí se encuentra con Penélope y con todos los pretendientes que quieren usurpar ese trono, ¿no? Bueno, Penélope propone allí un concurso para ver quién se va a quedar finalmente como marido de ella y quién va a ser el rey de Ítaca. Acá tenés a Penélope. Esta historia es bien interesante porque Penélope ha estado controlando el reino en ausencia de Odiseo y ha logrado la estabilidad, y realmente es una estratega también Penélope. No solamente lo es Odiseo, sino también Penélope. Y eso es bien interesante, ¿no? La figura femenina
que también aparece en Circe, que es una bruja, etc. La figura femenina está muy fuertemente planteada, no solamente en esta versión, sino que cuando vos volvés a leer la Odisea, te encontrás con la importancia que tienen las mujeres en el rol que ejercen los hombres, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante de ver. Bueno, los temas principales de lo que es la Odisea es el nostos, o sea, el regreso, esa búsqueda incansable que todos tenemos de retornar al hogar. Y lo podés ver así, en vez del hogar puede ser retornar a una idea, retornar a un modo de ver las cosas, retornar a la paz que te puede dar tu propia identidad, por ejemplo. O sea, el regreso a uno mismo, eso es muy importante y está súper planteado en este trabajo enorme, ¿no? La astucia, porque resulta que, y acá lo ves a Matt Damon, Odiseo no basa digamos, su triunfo en lo que tiene que ver con la fuerza física, ¿no? Específicamente, sino en su inteligencia, en la astucia que tiene para engañar y para resolver situaciones, ¿no? Sobrevive a encuentros con monstruos, dioses, desafíos de todo tipo, y eso es interesante porque eso es como la vida misma, ¿no? Esa sensación que tenés a veces de que todo sale mal, de que cuando estás en una situación después viene otra y otra. Bueno, eso es el tema general de Odiseo y por eso es tan actual. Uno ve esta película y siente realmente eso, ¿no? Esa actualidad temática. Bueno, la hospitalidad es un tema que es un deber sagrado, ¿no? Tratar bien a los huéspedes es central, y pensá que en la época debió haberlo sido porque realmente había que tener hospedajes y eso era central, ¿no? Y después la intervención de los dioses, la relación de los humanos con los dioses, ¿no? Que es más o menos cercanas, que entra en conflicto, que no entra en conflicto. Todo eso, si vos lo pensás, es absolutamente actual. Bueno, acá te muestro algunas de las imágenes que son maravillosas de lo que fue la filmación que se realizó con elementos analógicos, ¿no? Y con una cantidad de extras impresionantes en escenarios reales, con efectos prácticos, ¿sí? Sin aplicaciones excesivas de animaciones, ¿no? De manera tal que se recorrieron lugares como Grecia, Sicilia, Islandia para poder, son locaciones enormes. Esta es una película muy cara de 250 millones de dólares que ha permitido ese desempeño, ese traslado, esa cantidad de extras, además de los principales actores. Mira qué belleza, qué poética que es la imagen, ¿no? En toda la película. Solamente te muestro algunas ideas, pero te aseguro que vale la pena verla y cada uno juzgará. Pero uno siente que está viendo cine real, cine verdadero, cine con argumentos, cine sin efectos fuera de lugar. Bueno, para Matt Damon, la magnitud de la producción fue la película más grande en la que él trabajó. Él dice, cuando vos ves 1000 personas en una batalla en esta película, están las 1000 personas, no hay pantallas verdes ni efectos extraños. Entonces, en plena era de la inteligencia artificial, volver a ver cine clásico, digamos, para una temática de este tipo, la verdad es que es una fiesta. Bueno, acá vamos a ver los pósters que yo elegí. Acá en este póster, que es uno de los pósters oficiales, lo que tenés es a Odiseo en lucha, ¿sí? Con esta enormidad de fuerzas que lo superan en tamaño. Y esto me parece bien interesante, ¿no? Porque todo el tiempo él está demostrando que lucha contra monstruos, que lucha contra lo imposible. Y eso es bien interesante en toda su vuelta a su hogar. Y esta composición te muestra eso, ¿no? Por cambio escalar podés ver cómo los demás son mucho mayores, son realmente monstruos indefinidos, todos son iguales, ¿no? Y esto se produce en un bosque tenebroso maravilloso. Acá te muestro la composición, fíjate que es todo absolutamente organizado, simétrico. En estos pósters vas a ver mucho la simetría, vas a ver, ahora vamos a hablar de la tipografía, pero vas a ver un orden que prioriza que se destaque la imagen, porque la fotografía es tan buena en la película que lo que hay que hacer es utilizar fotografía, digamos. Bueno, hay gente que ha encontrado puntos en común entre esta imagen de este póster de Odisea
y lo que es la saga de Dark Souls de From Software, ¿no? Dark Souls es de 2011 y también te plantea estos diseños donde el protagonista parece pequeño en relación a esas fuerzas desproporcionadas, y esto es muy de la Odisea, ¿no? Esa sensación tenés todo el tiempo, que en la Odisea los personajes que luchan por volver de la mano de Homero, de la mano de Odiseo, precisamente, todo es enorme en relación a ellos. Los problemas se ven enormes, los monstruos son enormes, y esa es a veces la sensación que tenemos en la vida. Bueno, la secuencia del caballo de Troya dio lugar también a este póster. Este póster es increíble, increíble, donde vemos a Odiseo sumergido en lo que es la batalla de Troya, ¿no? La última batalla. ¿Por qué? Porque él fue el que inventó esta idea del caballo de Troya, que era un caballo que era regalado a Troya para, como si fuera un tributo, pero resulta que en su interior tenía a todos los soldados, y con esos hombres agazapados en el interior de la estructura del caballo, evidentemente logran ganar la guerra de Troya, pero lo logran haciendo trampa, lo logran con este engaño, ¿no? Entonces, esta es la imagen, y este es un caballo de Troya diferente, un caballo de Troya que está situado en la playa y hay que sacarlo de la playa y llevarlo adentro de Troya. Cuando llega dentro de Troya, en esa noche, los soldados que estaban dentro se liberan del caballo y logran, como les digo, atacar Troya, abrir sus puertas para que se produzca el ataque, ¿no? Bueno, fíjate cómo son los caballos, qué distintos que son. El caballo de Odisea, que es el grande que tenés acá, es un caballo que está en dos patas, ¿sí? Mucho más dinámica la composición que el histórico caballo de Troya de la película Troya, que está en Turquía, en Troya. Yo lo vi, por suerte, pude visitar Troya, que es una ciudad que ha sido destruida muchas veces, y eso te lo marcan y lo podés ver en una visita por las ruinas de Troya, y es increíble, es muy conmovedor, porque Troya está ubicada en un lugar muy estratégico, ¿no? Entonces, pero mirá la diferencia entre el caballo de la película histórica de Troya y el caballo nuevo, ¿no? Es un caballo mucho más dinámico, y ese es el que aparece en el póster. Entonces, en el póster ves esta estructura de composición dinámica con, por supuesto, la tipografía que prevalece siempre del mismo modo. Y también me parecen muy lindas estas chispas permanentes, ¿no? De fuego, porque no son lenguas de fuego, sino que son chispas de fuego que aparecen y que iluminan la composición del póster. Bueno, ¿qué dice con respecto a la IA Nolan? Y me parece ya importante contarte esto, ¿no? Nolan dice: la IA es un caballo de Troya en el que todo el mundo sabe que están los griegos, y es un caballo transparente. Está hecho de cristal, todo el mundo puede ver lo que sucede dentro. Nolan en su película demuestra que no está muy de acuerdo con el asunto de la IA, que la pone en cuestionamiento, porque toda su obra, en el caso de la Odisea, está hecha con métodos de alta tecnología, pero tradicionales. Entonces, bueno, él dice: creo que es fascinante ver cómo hay un cuestionamiento, sobre todo por parte de los jóvenes, que consideran, que la llaman IA slop, ¿no es cierto?, como IA basura, a todo lo que está hecho puramente con IA. Y bueno, la sociedad tiene que observar con cuidado lo que sucede con la IA, con suspicacia, con miedo en algunos casos, y ver qué cosas vamos a tomar como positivas y cuáles no, ¿no? Él toma entonces esta mirada, compara a la IA con un caballo de Troya, y quería ponértelo acá porque me parecía bien interesante. Toda la charla que ha tenido está acá en este detalle que te pongo acá. Él ha tenido una conversación después de que se presentó la película y habla sobre IA y cine. Bueno, otro de los grandes pósters es el de Agamenón, que es uno de los grandes personajes. Y acá, por supuesto, siempre hay run en las redes y cuestionamientos, y qué se le ha cuestionado en este caso, y se le cuestiona que se lo compara con Batman o con Darth Vader. A mí me parece que, bueno, esas comparaciones no sé si son fructíferas o no, pero el trabajo estético que ha hecho acá para Agamenón, que es el rey de Micenas y comandante supremo de las fuerzas griegas en la guerra de Troya, ¿no? Y fíjate lo que es este póster,
con esta especie de conjunto de huesitos que salen de atrás de la escafandra, es una locura, ¿no? Es una locura el diseño que han hecho, y este es el póster que te digo que paradójicamente prioriza el dorso del personaje y no el frente, ¿no? Y fíjate atrás cómo se ve una escena esfumada de un escenario, ¿no? Que se fulmina como de guerra atrás. Bueno, acá lo ves en las salas queda muy bien, realmente ese póster es muy llamativo, tiene ese centro de impacto visual en esa columna vertebral dorada que nace, que en realidad es como un ornamento propio de Agamenón. Bueno, y hay otro que tiene la figura de una cabeza de una estatua que ha sido cortada, que es parte de una escena, ¿no?, de la película, y se destaca la frase desafía a los dioses. Y bueno, ha habido controversia también sobre esto, sobre la relación de Odiseo con los dioses, ¿sí? Bueno, el mensaje original de Odiseo, digamos, según algunos, es que solamente responde y logra sobrevivir gracias a los dioses, entonces que este afiche genera polémica, bueno, puede ser parte del asunto. Pero a medida que vas viendo los pósters, yo te aseguro que vas a ir recordando partes de la película, y esa es una de las maneras más interesantes de diseñar pósters, sobre todo cuando tenés este nivel de fotografía. Bueno, hay otros pósters que priorizan lo que Nolan quiso priorizar, que fue el aspecto tecnológico, ¿no? Como te decía antes, la tecnología más avanzada en rodaje y proyección es la que usa Nolan, pero con su director de fotografía que se llama Hoyte van Hoytema, realmente gran director de fotografía, y ellos logran filmar íntegramente con cámaras IMAX. Esas cámaras, bueno, tienen una calidad enorme de imagen, pero tienen algunos inconvenientes. Su tamaño, no pueden tirar planos de más de 3 minutos. Tienen que lidiar en el momento de filmar con un ruido enorme que produce la cámara IMAX, ¿no? Y eso complica el sonido directo, y rodar con unos dispositivos gigantescos, ¿no?, que entorpecen la visión. Ya te voy a mostrar una imagen de los actores, y esto lo solucionan de una manera muy analógica que ahora te voy a mostrar. Fíjate, lo que sucedía era que los personajes, cuando eran filmados así en un primer plano, no se veían uno al otro por el tamaño de la cámara. Entonces Nolan soluciona eso con espejos para que puedan verse las caras y responderse de manera natural. Todo eso es una manera analógica, creativa, humana de trabajar, y eso me parece muy lindo de esta película. Bueno, fíjate cómo en distintos pósters se pone en valor la tecnología utilizada, ¿sí? Y eso es a propósito para marcar la diferencia con la guía, ¿no? 70 milímetros, Dolby Cinema, estos son pósters también oficiales de la película. Otro póster oficial dice: porque un amigo con un corazón comprensivo vale tanto como un hermano. Es uno de los versos más conocidos y citados de la Odisea de Homero, ¿no? Un amigo vale tanto como un hermano. Eso me parece muy interesante porque tiene que ver con el camino que emprende Odisea de vuelta a su casa, donde realmente la amistad tiene un valor importante. Bueno, la tipografía usada es la Gotham, es una familia tipográfica geométrica sans serif creada por el diseñador tipográfico estadounidense Tobias Frere Jones, ¿sí? Y se lanzó en el año 2000. Esta tipografía está inspirada, no sé si les gusta, me van a contar abajo del video, en letreros arquitectónicos de mediados del siglo XX. Hay mucha de esta tipografía en carteles en Nueva York actualmente. Es un diseño robusto con letras pesadas. A mí me encanta, tiene unas aberturas bien resueltas, fíjate en las reducciones, y está inspirada en la década del 20, en la Futura, ¿no? Si uno ve, te recuerda un poco a la Futura. Y la tipografía, al igual que la arquitectura y la organización de la sociedad misma, debía reducirse a sus elementos esenciales y eficientes, eliminando los elementos locales o étnicos indeseados, ¿no? Bueno, esto se observó en tipografías de la época de la Gran Depresión, tanto en Norteamérica como en Europa y en Alemania también. Entonces, esta es la tipografía elegida para toda la gráfica de la película.
Esta es una tipografía muy usada en ciertas campañas muy fuertes, como fue la campaña de Obama en el 2008, o cuando caen las Torres Gemelas y se pone una piedra fundacional para lo que fue el One World Trade Center, se usa esa tipografía, o sea que es una tipografía muy fuerte que caracteriza eventos muy importantes y por eso también creo que es utilizada, es muy clara para ser leída, tiene presencia muy fuerte, queda muy bien emblocada como sucede en los pósters que estamos viendo. Bueno, unidad y coherencia visual, eso es lo que notás cuando juntás, cuando reunís los pósters. Hay elementos específicos de escenas de la película que te recomiendo que veas, donde, bueno, cuando volvés a ver los pósters te das cuenta y sentís la presencia de momentos claves de la película, ¿sí? Estos son como guiños que vos ves en los pósters si viste la película, ¿sí? No son imágenes de cualquier otra cosa simbólica, sino que son precisamente grandes fotografías de la película, tienen un estilo compositivo similar, centrado, tipografía emblocada, levemente abierta en algunos casos, y bueno, siempre con esta idea simétrica, ¿no? Y siempre mostrando los valores que está transmitiendo Odiseo en su regreso a Ítaca. Contame qué te parecen estos pósters, si te gustan, si te gustó la película y si la viste, y si notás cómo el diseño refleja exactamente el espíritu de la película. Eso es lo que yo siento cuando veo los pósters, habiendo visto la película hace poquito, ¿no? Siento que estos pósters son el reflejo perfecto de lo que es la película y eso es lo que buscan lograr y me parece realmente muy bien logrado, es muy interesante. Fíjate la idea de color que tienen, algunos detalles en rojo con la fecha de lanzamiento, algunos detalles digamos que tienen que ver con un color usado como señal, ¿no? La señal de que es lo más importante aparece en rojo. Y el azul, el oscuro, porque es una película épica, oscura, que cuenta todas estas aventuras que yo te estuve contando sin spoilear nada. Contame qué opinas de toda esta gráfica abajo del video, me encantaría y gracias por estar ahí. Si querés, también vas a encontrar cuando busques material de la Odisea muchos pósters. Hay muchos que no sabemos quién los ha creado, si se han creado con IA o no. Yo por las dudas he tomado las fuentes oficiales que te conté al principio. Estos son algunos otros que podés encontrar que no sé hasta qué punto son propios o son oficiales porque en las fuentes que yo consulté no estaban, pero de todas maneras eso también es muy interesante porque es el fan art, es la gente que es fanática de algo y se pone a crear en función de eso. Así que bueno, ojalá que te encuentres con todo esto, que lo analices y que puedas pensar si esto es bueno o no y por qué, ¿no? ¿Y qué te pasa a vos con la Odisea? ¿Cómo ves digamos, ese poema, esa manera de ver la vida y el mundo, esa lucha que es la vida permanente, ¿no? En cada pequeña cosa, la vuelta a vos mismo, la vuelta a tu mundo. Eso me parece muy interesante. Bueno, si quieres ayudarnos en este canal, hacete miembro, ya sabes que te puedes suscribir. Si querés que yo te dé clases, yo doy clasesorías, que son clases combinadas con asesorías, yo inventé esa palabra, y conferencias, cursos de posgrado en distintos países. Escribime a paramarianacosta@gmail.com y vemos si es posible organizarnos para poder hacer ese trabajo. Y si quieres comprar alguna de mis publicaciones, las vas a ver acá abajo del video y si te interesa, por supuesto, me escribís y me contás que las compraste en Amazon, que es donde yo las publico. Tengo el cuaderno para diseñar, la casita roja ilustrada y ahora los libros para colorear con ilustraciones hechas a mano, por supuesto. Bueno, espero que te guste este material, te mando un gran abrazo y contame abajo del video qué opinas de esta película y de esta gráfica. Nos vemos, que andes muy bien. Chau, chau.